Hola, hola, buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto que esté presente aquí. Hola, hola, buenas tardes. Hola a Hola, todos. buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bien, daremos inicio a esto que es la entrevista. Somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, de la carrera de Ingeniería Química del Grupo 102. Este día le haremos la entrevista al arquitecto Héctor García Samano, docente en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. ¿Nos podría hacer el favor de entrevistarlo? Claro que sí, bienvenidos chavos y de antemano les agradezco su participación y bueno, en lo que les pueda apoyar con todo gusto. Adelante, adelante. Muchas gracias. Bien, antes que nada daremos una pequeña introducción. En investigación, un investigador es una persona que dirige un ensayo clínico o estudio de investigación. El investigador prepara y lleva a cabo el protocolo o un plan de estudio. Vigila la inocuidad, que es la seguridad del estudio. Recoge y analiza los datos e informa sobre los resultados del estudio. Los investigadores son médicos, científicos, enfermeros y otros miembros del equipo de investigación. Algunos ensayos clínicos o estudios de investigación cuentan con más de un investigador y, por lo general, uno de ellos es el investigador principal que estará a cargo del estudio. Algunas características del investigador es ser organizado y disciplinado, al igual que desarrollar habilidades en el manejo de métodos y técnicas para poder aplicarlos en la investigación. De igual forma, debe haber apertura del conocimiento, al debate y al trabajo en equipo. El investigador también tiene que ser suficientemente capaz de autocriticar para que le permita resolver sus errores. Bien, pues comenzamos con las preguntas. La primera pregunta, ¿qué lo llevó a ser investigador? Hola, hola. Bueno, pues del punto de vista profesional, como arquitecto siempre tenemos la encomienda de que todas nuestras construcciones, diseños se adapten al entorno natural, que no sean un perjuicio a la naturaleza. De ahí es la razón del por qué me dediqué a hacer investigación, de tal manera que todo lo que yo he hecho sea un beneficio principalmente al medio ambiente y como consecuencia ya en beneficio social. Fue la principal razón. Sí, algo más, chavos. Sí, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido su investigación más relevante? Bueno, hace como 5 años, en el 2017, por ahí del 16, realicé una investigación de cómo poder reciclar vidrio en alguna parte del área de la construcción. Entonces, mi proyecto fue fabricación de terrazos a partir de vidrio reciclado. Eh, para que lo conozcan, el terrazo más o menos en los años 80, 50, era una especie de loseta que se armaba de manera tradicional, con cemento, en la cual todavía hay muchísimas casas de arquitectura vernácula donde existen estos terrazos. Entonces la idea era rescatar esa técnica de construcción de losetas, vaya, pero teniendo un acabado con vidrio reciclado, haciendo figuras con diferentes colores de vidrio que de alguna manera ya no se utilizan en las viviendas. Entonces la idea era hacer la recolección de vidrio y emplearla precisamente para la fabricación de estas losetas o terrazos, como les comento. Bien,
¿Qué lo ha motivado para hacer estas investigaciones? ¿Qué me ha motivado para hacer las investigaciones? Bueno, les decía, desde el punto de vista de mi desempeño como arquitecto es generar prácticamente un beneficio ambiental, porque tenemos la creencia de que cuando construimos es sinónimo de devastar o de modificar el entorno natural donde se va a construir. Entonces la idea es también compensar hasta cierto punto ese daño que le hacemos a la naturaleza con algunos proyectos o técnicas inmersas en la arquitectura o en la construcción, de tal manera que también tengan un beneficio ambiental y social. Ese sería prácticamente el motivo. Bastante interesante, Ok. ¿eh? ¿Cuál fue su primer proyecto como investigador? Como ya le comenté, es la fabricación de un terrazo, les decía que es una loseta, que en los años 50 hasta los años 60, 70 se utilizó muchísimo en la construcción. Es una técnica que se dejó de utilizar porque era prácticamente artesanal. Las losetas eran artesanales, entonces de alguna manera ese fue mi primer proyecto, encontrar una solución o una alternativa para reutilizar el vidrio. Yo sé que al final de cuentas el vidrio es prácticamente 100% reciclable. Sin embargo, el volverle a dar un uso, una transformación, eso resulta bastante caro. Y hay muchas personas que prefieren pues prácticamente regalarlo porque también no, como tal no hay depósitos que te reciban el vidrio. Entonces muchos optan nada más por aventarlo, tirarlo. Entonces la idea es hacer como, o fue un centro de recolección de vidrio para poder ahora sí tener la materia prima que es el vidrio para poder hacer la fabricación de los terrazos o losetas que les comento. Bien. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para realizar una investigación? Bueno, pues los pasos como todo, ya inclusive acá su compañerito Axel, la introducción que dio es correcta, ¿no? Al final de cuentas, una investigación primeramente nace de una necesidad, de una curiosidad, en el que nosotros encontremos una problemática. Siempre hay que estar en constante innovación y al final de cuentas, eso es la investigación, generar una búsqueda de conocimiento nuevo. Al final no se trata de crear algo nuevo, pues, pero sí de hacer alguna modificación. Siempre hay oportunidades de hacer mejoras a cualquier situación o a cualquier artefacto, vaya. Entonces esa es la principal, como el principal camino o el objetivo, que es encontrar la necesidad. Una vez que encontramos la necesidad, ahora sí, a través de una metodología, a través de ciertos pasos, es encontrar y comprobar eh, que la idea original que tú tienes a partir de la hipótesis, que generar, la hipótesis es generar una posible respuesta a tu problemática que les comentaba, a tu necesidad. Entonces, a través de una metodología de recolección de datos, de análisis de datos, tú puedes comprobar si tu hipótesis o tu problemática sí puede generar o no ese conocimiento nuevo. ¿Sale? Esa es como que la parte así muy general de cómo generar investigación. Ok. ¿Cuál es el mayor tiempo que se ha llevado en una investigación? He tenido dos proyectos buenos que sí me han llevado alrededor de un año cada uno. Les comentaba la fabricación del terrazo. Ese también me llevó alrededor de un año porque en el área de la arquitectura y en procesos constructivos, generar el prototipo como tal nada más es el primer paso, lo que ya les comentaba. Ese es el primer paso, el prototipo. Posteriormente lo tuve que someter a pruebas de resistencia y de compresión, de tal manera que cumpliera la normatividad mínima que nos establece las normas mexicanas para el uso y manejo de losetas. Entonces, esa fue la parte más difícil, hacerla que cumpliera con lo que establecía la norma,
porque al generar un proyecto, un producto nuevo al mercado, pues primeramente debe de cumplir estas características que se piden, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso fue hacerlo tentativamente llamativo económicamente. Entonces, todo ese proceso de poner a prueba el primer prototipo, hacer un estudio de mercado, ver la viabilidad en cuanto a su posible aceptación por la sociedad, sí me llevó bastante tiempo. Porque todos estamos acostumbrados a nada más ir a las casas de materiales y ver losetas, diferentes tipos de losetas, y en eso, pues como en todo, ¿no? Hay muchísimos gustos. En el caso del terrazo que les comento de vidrio reciclado, sí ha sido el rescatar una técnica que ya no se utiliza. Y eso también ha sido difícil, sobre todo porque las nuevas generaciones tampoco conocían esa técnica. Entonces, estamos en ese proceso, pero mayormente sí me costó prácticamente un año. El segundo proyecto que realizamos también ya tiene un par de años, fue el generar un captador de energía solar para la iluminación interior. En los espacios interiores a veces estamos acostumbrados que por el mismo crecimiento urbano, no en todos los espacios de nuestra casita tiene iluminación natural, también por el crecimiento urbano. De hecho, precisamente fue más enfocado a las áreas urbanas, donde las colindancias, los diferentes tamaños de edificaciones no te permiten tener ventanas o accesos de iluminación natural a todos los espacios. Entonces, mi idea fue generar un captador de luz solar, mm, y conducirlo por un cable, como si fuera una instalación eléctrica, hacia una salida de una luminaria, de un foco, pues, pero que fuera de manera natural. Y posteriormente ese mismo captador de luz solar, como prácticamente va a seguir todo el recorrido del sol a lo largo del día, los 365 días del año, también generar la generación de energía a través de paneles solares. Entonces era como un círculo virtuoso, así lo llamé, donde durante el día tenías la iluminación natural en algún espacio interior con pura iluminación natural, y después en la noche ya podías encender un foco con la captación con la generación de energía eléctrica que se generó. Y fue todo un proceso en lo personal de éxito. Se llama también un sistema de fototropismo. Fue un proyecto que fue multidisciplinario, esa fue la idea principal, la mía, pero también participamos con ingenieros en sistemas acá en la universidad, donde me apoyaron en generar todo este mecanismo robótico, digámoslo así. Y la verdad es que ha tenido bastante éxito, lo hemos ido a presentar. El, el, el evento más reciente en el que fuimos fue al Academia Journals en Tepic. Entonces ha tenido bastante aceptación, todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad y de mejora, y es en las que estamos trabajando actualmente. ¿Algo más, chavos? Sí. Sí, ¿se necesita de algún apoyo económico para realizar un proyecto de investigación? Excelente pregunta, ¿eh? Excelente pregunta. En un paso inicial, todo el proceso de investigación realmente no te pudiera requerir apoyo económico. Sin embargo, ahora sí ya poner en práctica la idea, hacer prototipos, hacer pruebas, como les comento, sí se requiere un apoyo económico. Hay muchísimas, afortunadamente o desafortunadamente, sí hay apoyos económicos por parte de algunos organismos como el Comecit o el CONACIT, entre muchos otros. Sin embargo, a veces te limitan muchísimo en cuestiones de patente, en cuestiones de apoyo económico, donde te permiten ciertos límites o ciertos criterios o cierta estructura de trabajo, como si ya realmente fuera un proyecto con todo un estudio de mercado. Entonces, ahí es donde a veces nos limita mucho, porque todo ese proceso de investigación es nada más en la teoría. Sí puedes hacer
más o menos cómo pudiera funcionar tu prototipo. Sí puedes hacer proyecciones de mercado, de ventas, pero en teoría pues son como que son estudios ficticios, digámoslo así. No hay nada como poner en marcha realmente tu proyecto, establecer realmente como ya mecanismos de venta y empezar a vender el producto. Sin embargo, este tipo les decía, de organismos, sí te piden todos esos antecedentes de estudio de mercado y esa es la parte en la que en lo personal sí me ha costado mucho porque aparentemente tú la puedes imaginar como que sí es funcional, sí puedes vender, pero ya en la realidad creo que sí necesitarías más hacer un análisis más real, más aterrizado. Entonces, esa es la parte en la que estamos aún trabajando, pero sí, realmente sí se requiere un apoyo económico. Como siguiente pregunta, ¿cuáles son los obstáculos a los que se ha enfrentado para realizar una investigación? Híjole, yo creo que el más fuerte o el más importante ha sido romper con los paradigmas ya establecidos, y era lo que comentaba hace ratito. Hay mucha gente acostumbrada a comprar las cosas que existen y tiene el miedo o la duda de, de optar por materiales nuevos, innovadores. Eh, Esa parte de la sociedad, su miedo, como que esa sensación de si funciona, no funciona, qué tal si no lo aplico o si lo aplico. Yo creo que es una de las más grandes obstáculos, ¿eh? Y eso es prácticamente todo lo tenemos como sociedad. Estamos estandarizados a nada más tener acceso a las cosas que vemos o a las cosas que realmente nos ofrece el mercado, pero realmente las oportunidades existen y yo creo que como en todo, ¿no? Es demostrar que nuestros productos o nuestros proyectos de investigación son buenos. Entonces, en mi caso, todavía estamos trabajando en eso, como les comento, precisamente para romper el paradigma social. Todas esas partes sociales ya establecidas es uno de los obstáculos más grandes. Yo creo que para cualquier proyecto, no nomás para el mío, ¿eh? Y bien, como última pregunta, ¿qué recomendaciones le puede dar a un estudiante que se está preparando para ser investigador? Bueno, yo creo que siempre se marcan límites generacionales. Entonces, como también todos lo dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces, como personas, y más ustedes ahorita que están estudiando, nada más el límite es su imaginación. Siempre, como se los digo, bueno, como se los comenté al principio de la entrevista, eh, siempre hay áreas de oportunidad en cualquier lado, en cualquier área en la que se muevan, si están en su casita, profesionalmente, laboralmente, siempre hay áreas de oportunidad de mejoras que los pueden hacer grandes investigadores porque el día de mañana pueden establecer un nuevo sistema, un nuevo mecanismo, un nuevo producto. Entonces, prácticamente yo les puedo decir que sí, el límite se lo ponen ustedes. Así como todos los inventores de antes, todos los grandes artistas, grandes músicos, pues se enfrentaron a lo que yo les he comentado, se enfrentaron a esos paradigmas, a la no aceptación por parte de la sociedad. Sin embargo, se atrevieron y lo realizaron, aún sabiendo o estando muy propensos a la ridiculez, ¿no? Entonces, como en todos, hay que atreverse, chavos. Yo lo único que les puedo recomendar es que se atrevan y defiendan sus ideas, las pongan en práctica y van a ver las recompensas, ¿no? Pero al final de cuentas también se van a dar la idea de que si funciona o no funciona, pero como todo en la vida hay que atreverse para que realmente puedan este, visualizar ese proyecto de vida que pudieran tener o esa curiosidad que tienen por hacer alguna mejora en lo que ya existe. Entonces, yo creo que nada más es el atreverse. Entonces, les decía, la imaginación es el único límite que pudieran ahí tener, pero ojalá que así como ahorita ya están iniciando su carrera, todos los días aprendan algo y que puedan mejorarlo siempre, hay oportunidades siempre. Entonces, en lo personal, pues yo siempre quisiera
que nunca dejaran de pensar, de imaginarse, de proyectar todo aquello que ustedes quisieran para su beneficio y beneficio social. Aunque en lo personal, pues me encantaría que todos los proyectos fueran más de beneficio ecológico sustentable, ¿eh? Esa es una de las temáticas en las que realmente estamos urgidos de proyectos que rezargan un poquito el daño al medio ambiente que hemos tenido como seres humanos, que le hemos dañado bastante. Entonces, esa es la encomienda más grande que tenemos ahorita, resarcir un poquito ese daño al medio ambiente. Pero muy bien, chavos, el límite se lo ponen nada más ustedes. Muchas gracias por sus palabras. Muy bien. ¿Algo más, chavos? Pues hemos concluido. De acuerdo a lo que nos compartió, nos llevamos un gran aprendizaje y nuevas expectativas de cómo es un investigador. Agradecemos su tiempo para pues, nuestra entrevista. Y pues sí, muchas gracias. Bueno, pues yo nada más les quiero comentar que les decía que siempre hay límites generacionales y siempre hay que marcar como que ese plus. Entonces, ustedes están comenzando y tienen todo un mundo por delante, entonces ojalá que todo lo que hagan, todo lo que realmente sueñen, inténtenlo, atrévanse. Como dicen por ahí, a veces el mundo es de los que se atreven, entonces sería mi único comentario. Atrévanse a hacer lo que piensan, atrévanse a luchar por sus sueños, como ahorita, ¿no? Que al final de cuentas quisieron o están intentando ser buenos ingenieros químicos, pues ya lo están haciendo, ya hicieron el primer paso, ya se atrevieron, entonces igual es el primer paso de muchos que van a dar en la vida. Entonces, de mi parte, pues también me siento agradecido por también contribuir un poquito a estas palabras que les comento y que al final de cuentas, como todo, échenle ganas día con día, chavos, día con día. Y que también volteen hacia atrás y vean todos aquellos que están respaldándolos, sus familiares, sus papás, sus hermanos, todos aquellos que al final de cuentas también se van a sentir afortunados de que el día de mañana puedan ostentar con orgullo su título. Entonces, de antemano también les agradezco muchísimo también la oportunidad ahí de contribuir un poquito a su quehacer como futuros investigadores. Entonces, de mi parte también muy agradecido, chavos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, si no tienen más, yo me despido porque por acá está llueve y llueve. Gracias, chavos. Bonita tarde. Sí, Cuídense. Bonita tarde. gracias.